¿Por qué la oración de fe no nos alcanza? Porque hoy, Jairito y todos los que nos oyen, el evangelio facilista, el evangelio light, está diciéndole, repita estas palabras conmigo y listo. Señor, confieso mis pecados y por favor perdóname y anota mi nombre ahí en el libro de la vida. Amén. Y ya. No, 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 no. Mire, la salvación a Jesús le costó. Eso no fue que, perdóneme la expresión, que salió por ahí debajo de la tapa de un refresco, de una gaseosa, de un jugo o en el paquete de unas papas fritas, eres salvo. No, 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 no. La redención le costó a Jesús sufrimiento, dolor y la vida. Por eso entonces debemos hacer caso de lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo? Bueno, no solamente qué dijo, sino qué hizo. Nosotros nos bautizamos, número uno, porque es una orden de Jesús. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Como resultado de la predicación, dice el que creyere, y no dice e hiciere la oración de fe, el que creyere y confesare con su boca, el que creyere y fuere bautizado. Es que el bautismo es esencial para el perdón de los pecados. Entendamos bien esto. Si no hay bautismo en el nombre de Jesús, no hay perdón de pecados. Hermano, pero y como en la vida todo el mundo tiene hipótesis. ¿Y qué pasó si por ejemplo yo me iba a bautizar hoy a las 9 de la mañana y cuando iba precisamente para el río o la piscina o el salón me atropelló un carro y me mató? Yo iba a ir a bautizarme. Mire, no nos compete a nosotros entrar a salvar o condenar gente. De nosotros es el obedecer la palabra. El obedecer la palabra. Entonces a mí cuando alguien me pregunta, ¿y qué pasa con la persona? Yo le digo, bueno, con esa persona no sé qué va a pasar, pero con usted sí. Usted está listo aquí. A ver, venga, lo bautizo de una vez para que no le vaya a pasar eso. Entonces, ojo, porque a veces nos ponemos a especular y nosotros nos estamos supeditados a lo que la palabra dice. ¿Y qué dice la palabra? El que creyere. Y como resultado de creer, él va a hacer la oración de fe. No, que el bautismo es un paso de obediencia. No, 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 no. El bautismo es esencial para el perdón de los pecados. Uno, porque es una orden de Jesús. Aquí está, vea. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Si el bautismo no fuera esencial para salvación, entonces el texto este que usted está leyendo diría, el que creyere será salvo. Ay, pero apenas es un versículo. No, 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 no. No, no. Y está Mateo 28, 19. Y está Hechos 2, 38. Y está el cúmulo de testimonios en Hechos 8, 10, 12. De que todo el que creyó fue bautizado. Fue bautizado. En Hechos 2 usted ve la multitud que cree y se debe bautizar. Entonces, Jairito, ¿el bautismo es esencial para salvación? Sí, señor. Claro que sí. Lo dice aquí. Hay muchas referencias, pero quiero mostrarles otra. Jairito, la del apóstol Pedro. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Nos salva. Claro, hay un paréntesis que dice no quitando las inmundicias de la carne. Entonces, vamos a revisarlo. Ahí está. Mire, el bautismo que corresponde a esto ahora, mire lo que dice, nos salva. Mire que el bautismo es para salvación, para el perdón de los pecados, para constituirse como hijo de Dios. Si usted, la nota aclaratoria es lo que está en el paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Pero mire lo que dice terminado el paréntesis, cuando cierra, por la resurrección de Jesucristo. Si usted omite el paréntesis, el texto dice
el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Así que si usted no se bautiza, es difícil que usted obtenga salvación. Según la Biblia, es imposible. Pero el ladrón en la cruz, eso tiene una explicación. Pero ahora lo que nos interesa aquí es que usted entienda que el bautismo es esencial para ser salvo. ¿Por qué? Porque Jesús lo ordenó, porque nos dio ejemplo y además porque es la identificación con Jesús. Por eso es que el bautismo en los títulos no alcanza para salvación, porque la identidad tiene que ser con el que resucitó. Por eso dice aquí, por la resurrección de Jesucristo. Así que cuando yo me bautizo para el perdón de los pecados, porque es la ordenanza. ¿Es necesario, Jairito? Sí, sí es necesario. Yo diría, perdón si lo digo mal, es obligatorio. El bautismo para el perdón de los pecados y para salvación. No es opcional. ¿Entiende? No es una opción, es una obligación. Continúa, Jairito. Amén, amén. Bueno, entonces es una obligación. Es, claro, es fundamental, es necesario. Estaba pensando en el texto que usted nos citaba allí de Marcos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Estaba pensando ese. Es como cuando usted dice 1 más 1 igual a 2, ¿cierto? 1 más 1 igual 2. El que creyere y fuere bautizado, ¿cierto? El creer y bautizarse será salvo, o sea, da un resultado. Interesante ello y claro que así es. Bueno, lo otro que algunos dicen es que el bautismo... bueno, se tocó el tema del hombre de la cruz, ¿cierto? El hermano Edgardo nos hacía mención y de pronto, vea hermano, aunque ese es un argumento, déjeme decirlo, demasiado débil. Alguien decir, no hermano, pero es que yo ¿por qué necesito el bautismo? Si mire que ese hombre que estaba en la cruz, el Señor le dijo, vea, hoy estarás conmigo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre no fue bautizado, ¿cierto? Y entonces algunos dicen, sí ve, mire, usted ¿por qué me dice que el bautismo es necesario para la salvación si ese hombre no fue bautizado? Digo que es un argumento demasiado débil, pero aún siendo débil, es el que muchos utilizan. He escuchado incluso personas que se hacen llamar teólogos y que, déjeme decirle algo, yo creo que ellos internamente saben que el argumento que están usando no es válido, pero ellos entienden que con esto pueden engañar a muchas personas, o pueden, sí, o sea, pueden hacerles creer que están en la verdad. ¿Por qué digo, vuelvo y digo, por qué es débil el argumento? Porque el Señor Jesús cuando dijo eso, cuando le dijo a ese hombre allá en la cruz, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso fue antes de Mateo 28, 19. Eso fue antes de Marcos capítulo 16, verso 15. O sea, antes de que el Señor mandara. O sea, eso es como cuando usted me lee que el Señor le dice, que el Señor sana a una persona y le dice, tu fe te ha salvado. Y usted lo está leyendo, pero ¿cuándo lo está leyendo? Lo está leyendo antes de Mateo 28, 19 y antes de Marcos capítulo 16. O sea, yo no puedo aplicar lo mismo hoy en día. O sea, voy al tema de que yo no puedo aplicar lo mismo. Usted me dice, hermano Jairo, pero ¿por qué no? Sucede que el bautismo, cuando yo me hago bautizar, el apóstol Pablo, él habla de algo, y esto sí, déjeme, y yo me le adelanto acá un poquito, hermano Edgardo, y pongo este texto allí en pantalla. En Romanos capítulo número 6, mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, verso 1 dice, ¿qué pues diremos? Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde.
Dice, verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. ¿Sí ve? O sea, cuando yo me hago bautizar en el nombre de Jesús, yo me estoy bautizando, me estoy identificando con Cristo que en su muerte. Entonces dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Entonces, cuando yo me bautizo, me estoy identificando con Cristo en su muerte, en su sepultura, porque somos sepultados. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva y en su resurrección. ¿Sí ve? Entonces, cuando yo me bautizo en el nombre de Jesús, yo me estoy identificando con Él en su muerte, sepultura y resurrección. Ese es el bautismo. Eso es lo que siempre se explica cuando una persona desciende a las aguas, allí está siendo sepultado, pero no se le deja sepultado, sino que luego se le saca de las aguas. Y aquí es donde viene a una vida nueva. Así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria, del Padre, dice, así también ahora nosotros andemos en vida nueva. Entonces, claro, yo no puedo aplicar esto antes de la muerte, antes de la sepultura y antes de la resurrección de Cristo, porque no tendría sentido. ¿Sí ve? Esto tiene sentido. El bautismo en el nombre de Jesús tiene sentido. Es ahora, después de que el Señor Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Entonces, antes de eso, por eso le digo, antes de eso el Señor sanaba a una persona y le decía, tu fe te ha hecho salva. ¿Cómo así? Tu fe te ha salvado. ¿Sí ve? Entonces, antes una persona se puede salvar solo con la fe. No, espera un momento. Eso fue antes de Mateo 28, 19 y antes de Marcos capítulo 16, donde el Señor ya los envía a ellos y ya Él murió, ya resucitó. Y entonces ahora Él los envía a ellos y les dicen, vayan por todo el mundo. Y ahí sí, 1 más 1 igual a 2. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, el otro argumento, hermano Edgardo, es que el bautismo en el nombre de Jesús, dicen que fue un error, incluso no sé por qué, pero se insiste de que fue un error de Pedro. Y usted dice, hermano, ¿por qué dice que no sabe? Usted sí sabe porque Pedro fue el que dijo en Hechos 2:38 que se bautizaran en el nombre de Jesús. Espera un momento. Digo que no sé por qué dicen que fue un error de Pedro, cuando Pedro no fue el único que bautizó en el nombre de Jesús. Incluso Pedro ni siquiera se fue y estuvo andando por allá solo y que nadie se daba cuenta de lo que Pedro hacía. Que el día que Pedro citó eso, o más bien que dijo eso que se cita en Hechos 2:38, no, es que Pedro estaba solo, porque donde hubieran estado los otros, pues le hubieran dicho que él se había equivocado. No, sucede que Pedro ni estaba solo en Hechos capítulo 2, ni estaba solo en Hechos capítulo 10, ni estaba solo en Hechos capítulo 8, incluso en Hechos capítulo 19 tampoco estaba Pedro, pero en todos estos bautismos que la Biblia registra fueron en el nombre de Jesús. Entonces, hermano Edgardo, ayúdenos usted entonces con esto en esta mañana. Muy bien, bueno, eso lo definimos muy sencillamente, muy fácilmente, porque ese argumento efectivamente es de los más mencionados por mucha gente, que Pedro se equivocó, que Pedro es un mentiroso. Y le preguntan a uno, ¿a quién le cree usted más? ¿A Jesús o a Pedro? Y bueno, vamos a ver cómo es que se da esto. Para eso vamos a revisar precisamente quiénes estaban cuando se dio la orden. En cuanto al ladrón de la cruz, la dispensación es distinta, o ya Jairito lo ha explicado, Jesús no había muerto ni siquiera, porque estaba en la cruz. Así que el autor y consumador de la salvación
salva cuando Él quiera, como Él quiere, donde Él quiera. A este ladrón le promete una salvación en una dispensación distinta y por unas condiciones distintas, ¿ya? Entonces, Jairo lo explicó bien. El bautismo es muerte, sepultura y resurrección de Jesús, y Jesús no había muerto, ni había sido sepultado, ni había resucitado. Por lo tanto, el bautismo todavía no había sido estipulado para salvación. Muy bien, pero vamos precisamente a esa orden. Mateo 28, Jairito, el versículo 16. Mateo 28, 16. Hay algo que se llama la Gran Comisión. La Gran Comisión registrada por los evangelios. Hay evangelios sinópticos como son Mateo, Marcos y Lucas. Allí aparecen las descripciones muy parecidas de lo que Jesús hizo. Mire, y va usted a notar lo siguiente. ¿Cuántos discípulos dice que habían cuando Jesús estaba hablando? Dice, pero los 11 discípulos. 11 discípulos. Esto es Mateo 28, 16. Estamos en el marco de la gran comisión, de la misión encomendada de predicar a todo mundo, a toda criatura, por todos los lugares. Entonces, aquí estaban los 11 discípulos. En Mateo, según el relato de Mateo, dice que 11. ¿Por qué no 12? Si eran 12. Porque Judas ya había decidido terminar con su vida, había sentido el remordimiento, se había colgado, la rama se reventó, cayó de cabeza contra una piedra, la cabeza le dio en una piedra, se le abrió y derramó sus entrañas. Entonces Judas ya no estaba. Escuche, por eso hay 11 discípulos. Recuerde que esto es después de la resurrección de Jesús. Listo. 11 discípulos oyeron la orden de Jesús según Mateo. Jairito, Marcos, el capítulo 16, el versículo 14. Marcos, capítulo 16, el versículo 14. Dice, finalmente se apareció, oído a esto, finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿A quiénes? A los 11 mismos. Ojo a eso. Entonces, aquí estamos otra vez en el marco de la comisión, de la gran comisión, y se le aparece a los 11. Marcos tiene el detalle de decirnos a los 11 mismos. ¿A cuáles? Pues a los 11 de siempre, a los que también, según Mateo, estaban cuando Jesús dio la orden. Entonces, no le he dicho todavía cuál es la orden, le estoy diciendo quiénes estaban. Los 11, según Mateo, según Marcos estaban los 11. Y vamos a Lucas. Jairito, Lucas 24. Y vamos a ver dónde están los 11. En Lucas, el capítulo 24, cuando les apareció para darles la comisión, se me perdió el versículo. A ver si Jairito lo encuentra primero, donde dice que estaban los 11. A ver. ¿Lo encontraste, Jairito? Lucas 24. Ahí está, muy bien, gracias, Jairito. A ver, yo lo marco aquí para que no se me vuelva a perder nunca más en la vida. Aquí está marcado ya, listo. El versículo 33, miren lo que dice. Y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Aquí Lucas dice que había más gente, pero me llama la atención que habían 11 reunidos. Entonces, Mateo dice que 11, Marcos 11, Lucas 11. 11 escucharon la orden. ¿Cuál es la orden? Ahorita la analizamos. Y vamos a Hechos, el capítulo 2. Jairito, Hechos capítulo 2. Sí, señor. Y vamos a revisar entonces algo especial en ese versículo 14. Hechos 2:14. Vemos algo especial. Entonces Pedro poniéndose en pie con los 11. Y aquí hay una diferencia. Aunque está el número 11,
pero están mencionando que Pedro se paró con los 11. Pedro poniéndose en pie con los 11. Entonces, 11 más 1 nos da 12. Ay, hermano, ¿y ahí qué? Bueno, en el capítulo 1, usted encontrará que se habla de la elección del sucesor de Judas. Y se eligió como sucesor de Judas, entonces, a un hermano. Habían dos candidatos, dice el versículo 1:26, y les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahí está, vea. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Matías y los 11, 12. Entonces, ¿por qué ya no hay 11? Porque ya esto han pasado realmente después de la resurrección de Jesús. Aquí se está llegando al día 40 y alguito, porque Pentecostés fue el día 50 después de la resurrección. Entonces, en la reunión que tenían en el aposento alto, deciden elegir el sucesor de Judas, que es Matías. Entonces, volvemos al versículo 14 para responder quién se equivocó. Entonces, los 11 de Mateo, que son los 11 mismos de Marcos, los 11 mismos de Lucas y los 11 mismos de Hechos 2, estaban presentes cuando Pedro se puso en pie y habló de cómo debía ser el bautismo. Entonces, escuche, la orden la escucharon ¿cuántos? 11 discípulos. Y cuando Pedro se levantó a hablar, ¿quiénes estaban con él? Por lo menos 10 de los que escucharon la orden original. La orden original. Así que si Pedro se equivocó, hubiesen los otros 10 tenido la posibilidad de decirle, uy, no, Pedro, no fue así que dijo Jesús. No es así. Usted está equivocado, hermano. Y más en algo tan delicado como el bautismo. Pero si no le corrigieron, es porque Pedro no se equivocó. Es porque Pedro obedeció la orden. Así que ahora el paso siguiente, Jairito, pero nos estamos quedando sin tiempo, sería analizar al detalle cuál fue la verdadera orden que Jesús dio. Porque la gente interpreta como quiere el texto, pero el texto hay que respetarlo e interpretarlo como está. No hay que hacerle cambios, no hay que modularlo, no hay que acomodarlo, no hay que forzarlo. Así que termino con esto para darle paso a Jairito. Recuerde esto, un solo texto no es suficiente para establecer una doctrina. Se necesitan contextos para poder aplicar la doctrina. Todo el mundo corre a Mateo 28:19, el mundo trinitario corre a Mateo 28:19 y ni siquiera Mateo 28:19 les da la razón, porque lo están interpretando mal. Aquí podemos, a través de estas pantallas y este devocional, hacer la gramática de Mateo 28:19 y comparar el relato de Mateo, porque recuerde que fueron 11 los que escucharon, según lo que cuenta Mateo, lo que cuenta Marcos, lo que cuenta Lucas. ¿Cuál fue esa comisión? ¿Cuál fue la orden? ¿Y cómo había que cumplirla? Así que, por ahora, decirles, Pedro no se equivocó. ¿Y por qué lo sabemos? Uno, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Ojo a eso. Estaba lleno del Espíritu Santo, lo dice Hechos 2. Lleno del Espíritu Santo. 2, porque hay testigos suficientes. La Biblia dice, delante de 2 o 3 testigos. Pedro tenía 10 testigos. Lo que dice que el testimonio que Pedro está dando es seguro, es firme, es verdadero, es fiel. Porque no habían 2 o 3 testigos, habían 10. Y los 10, con su aprobación, dieron curso al cumplimiento de la orden que Jesús dio en los evangelios. Entonces, por ahora, Jairito, eso les puedo compartir. Continúa ahí
alimenta más esta conversación. Mi hermano Edgardo, yo creo que como este tema está tan sabroso, yo creo que no sé si usted tenga tiempo y lo desarrollamos mañana. Mi hermano Edgardo, usted me dirá si, bueno, él me dice que sí, porque pues sí, ya el tiempo se nos agota por acá, pero sí sería bueno que ampliáramos un poquito más y que esto lo entendiéramos mejor. Incluso estaba pensando algo, no sé si logre dejar clara esta idea, pero por ejemplo, cuando una persona vino y ofreció y regó un perfume allí delante del Señor, el escritor, si no estoy mal, creo que fue Juan, él escribe lo que sucedió, lo que pasó en la atmósfera, y es que algunos comenzaron a hablar y entre esos estaba Judas. Y Judas dijo, ¿por qué este perfume no se vendió? Se había podido vender y se había podido repartir y bueno, ese dinero dárselo a los pobres. Y sucede que el escritor dice, él aclara y dice, Judas dijo esto, pero no porque realmente, digamos, tuviera como compasión de los pobres, sino porque Judas era ladrón. Y es una aclaración que la hace el escritor para decir, vea, esto que pasó acá, esto fue algo, aunque se dijo, pero Judas no lo dijo porque fuera un buen hombre o tuviera un buen corazón, sino porque Judas era un ladrón, así dice el escritor, y por eso es que dijo esto. Sucede que si Pedro o los discípulos allí todos se hubiesen equivocado, el escritor Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, él había podido hacer la aclaración que hoy en día muchos tratan de hacer, porque muchos hoy en día leen ese texto y son ellos los que vienen y le aclaran a uno y le dicen, vea, ese texto de Hechos 2, ese texto de Hechos 8, ese texto de Hechos 10, eso usted no lo debe de creer porque Pedro no tenía buen corazón. Yo les decía a ustedes alguna vez que un pastor me dijo, ¿y usted le va a creer a Pedro cuando Pedro fue el que negó al Señor? Así me dijo él. O sea, ¿usted le va a creer a Pedro si Pedro negó al Señor? Entonces, claro, algunos hoy en día tratan de hacer ese tipo de aclaraciones, pero le digo, si eso hubiera sido un error, cuando Lucas escribió el libro de los Hechos, que eso se escribió mucho tiempo después de que ese evento hubiera sucedido, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, había podido hacer la aclaración y decir, vea, Pedro dijo, arrepentidos y bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, pero Pedro dijo esto porque él interpretó mal la orden del Señor. ¿Sí ve? Lucas había podido hacer esa declaración, hacerle una anotación ahí al final y decir, sí, Pedro lo dijo, pero no tienen que creer a esto. Pero sucede que cuando usted lee el libro de Hechos, es como que Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, él está de acuerdo también con lo que se dijo en ese momento. O sea, que no es solamente Pedro, sino que el escritor del libro de los Hechos, en este caso, él está avalando, digámoslo así, porque usted dice, hermano, pero es que en Hechos capítulo 2, los otros estaban ahí, pero ellos no dijeron nada. No dijeron que sí, ni dijeron que no. Ellos guardaron silencio. Entonces, pero sucede que Lucas, en este caso, que es el escritor, él había podido sí decir, no, esto que dijo Pedro, esto es un error, pero bueno, Pedro tenía buena intención, Pedro, bueno, no sé, pero sucede que eso no está ahí. Entonces,